Hola a todos y todas, vengo con un vídeo que tenía muchas ganas de hacer y en el que os presentaré 10 técnicas o trucos de optimización de grandes escenas en Blender. ¿Queréis acompañarme a ver cómo podéis mejorar vuestro flujo de trabajo? ¿Cómo hacer que los pesados archivos de Blender os funcionen muchísimo mejor? ¿Y cómo conseguir a la postre mejores resultados? Lo vemos en este vídeo. En primer lugar, vamos a ir con una técnica fundamental, una técnica que puede parecer de cajón, pero que a veces cuando estamos haciendo grandes escenas podemos olvidarnos de ella queriendo que nuestro resultado tenga la mayor calidad posible. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar todos los objetos que no necesitemos y todos los materiales o texturas que no necesitemos. Eso es fundamental para optimizar nuestra escena. A menos modelos, menos cantidad de polígonos y, por lo tanto, mayor rapidez de procesamiento de la misma. Os voy a poner este ejemplo de una escena enorme, la de la reconstrucción virtual que llevamos a cabo del Azoguejo, de la Plaza del Azoguejo en 1520 en Segovia. Y aquí tenéis la imagen o una de las imágenes de la misma. Si os dais cuenta, tenemos un montonazo de objetos, incluyendo personajes y otros elementos que sobrecargan nuestra escena. Pero si echamos un poquito hacia atrás, vamos a echar la vista hacia atrás, veis cómo no hay casi nada que no aparezca en la cámara, ¿vale? Si os dais cuenta, no hemos recreado toda la ciudad, sino que las zonas que no aparecen no van a estar en la escena. De hecho, hay algunos elementos que para este renderizado podríamos eliminarlos. Todas estas casas de los bordes, todos estos edificios, toda la vegetación que aparece fuera de la cámara y que por supuesto no va a proyectar sus sombras dentro, porque en el caso de que queramos sombras proyectadas tendremos que dejar esos objetos. En tal caso podemos eliminar estos elementos también. En este caso yo los he dejado porque como estoy trabajando con diferentes cámaras desde diferentes ángulos, sí que me interesa mantener el máximo de los objetos. Pero si os dais cuenta, no hay objetos que no aparezcan en la cámara. Así que, ¿qué podéis hacer si queréis que vuestra escena funcione mejor, que esté más optimizada? Eliminad todos aquellos objetos superfluos y eliminad todos aquellos materiales y texturas que también lo sean. La siguiente técnica de optimización de nuestra escena en Blender está íntimamente relacionada con la que acabamos de ver. Cuando nosotros trabajamos en una escena, eliminamos unos objetos, eliminamos otros, nos cargamos elementos que no nos hacen falta, como yo he hecho ya aquí en esta que os he mostrado, es importante limpiar todos aquellos elementos que no están utilizándose, pero de los que queda rastro dentro de nuestro archivo de Blender. Es decir, hay texturas que no se están usando, hay materiales que no se están usando, hay información de objetos y de armaduras que está por ahí perdida pero no se está utilizando. ¿Cómo limpiamos esto? Muy sencillo. Tenemos que pulsar en File, Cleanup y pulsaremos, yo suelo pulsar en Recursive Use Data Blocks. Lo pulsamos y si os dais cuenta me dice que va a purgar 394 data blocks, información perdida que está sin usar. En concreto son 10 acciones, 19 grupos de nodos, 100 imágenes, 2 texturas, 38 materiales, 2 partículas, etcétera, etcétera, etcétera. Si le hago clic, lo elimina todo y aquí abajo nos aparece que ha borrado 394 data blocks. Ahora nuestro archivo va a ir un poquito más fluido y también va a pesar menos desde el punto de vista de los materiales y las texturas, ¿vale? Va a pesar mucho menos. Así que esto es muy interesante llevarlo a cabo para que todo funcione correctamente. Cuanto más pesada sea nuestra escena, cuanto más pesados sean los modelos que tenemos en ella, es decir, cuantos más polígonos tengan, más complicado le va a resultar a Blender el moverlos y nos va a resultar a nosotros el trabajar con la escena. Entonces, para conseguir un trabajo fluido, en muchas ocasiones el modificador Decimate puede ser nuestro aliado.
El modificador Decimate lo que va a hacer es que va a reducir el tamaño de nuestros modelos. Por ejemplo, aquí tenemos una fuente, que es la fuente del atrio de la Basílica Constantiniana de San Pedro, otro de los edificios que hemos reconstruido, que realmente para sacar imágenes lejanas, como puede ser esta, nos puede venir bien tener unos capiteles que no estén tan detallados como estos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer es decimar los capiteles. Para ello añadimos el modificador Decimate, ¿vale? Añadimos el modificador Decimate. Yo lo movería arriba del mirror. Si tenemos, por ejemplo, un mirror que me está colocando el modelo en las otras columnas, vamos a poner el Decimate por arriba para que el Decimate se haga lo primero. Y aquí podemos poner 0.1, por ejemplo, para que nos reduzca a un 10% el tamaño de los capiteles. Si os dais cuenta, aquí abajo veis las estadísticas de la escena. Si pulsamos en botón derecho, encendemos Scene Statistics, ¿vale? Se encenderán las estadísticas, aunque también podéis encenderlas desde aquí. Pulsáis a esta flechita, estadísticas, y os aparecerán por aquí. Y como veis, ahora mismo tenemos en la escena en total 16 objetos, más de 300.000 vértices y unas 300.000 caras. Si yo selecciono este objeto y le aplico un Decimate, le pongo 0.1 para que me lo reduzca a un 10%, de los 300.000 vértices se pasa a 90.000. ¿Vale? Fantástico. Ahora el Decimate, como digo, lo voy a llevar por encima del mirror y podemos aplicarlo. Pero cuidado, porque si aplicamos el Decimate no podremos volver atrás. Así que os recomiendo guardar un nuevo archivo donde tener el resultado decimado y conservar otro archivo con el resultado original. Vamos a aplicar el decimado. Perfecto. E incluso podemos intentar meterle otro decimado. ¿Por qué no? Vamos a añadir otro Decimate. Voy a volver a poner 0.1. Veis que ya se me empieza a romper mucho la geometría. En este caso ya puede quedar un poco mal, pero dependiendo desde dónde veamos el objeto, lo vamos a notar o no, ¿vale? Imaginad que lo estamos viendo desde esta distancia. Oye, pues no se nota para nada esta reducción drástica de la geometría, ¿vale? Así que, y se nos ha quedado en 68.000 vértices, nada mal, ¿vale? Aunque de cerca no serviría, porque de cerca están muy rotos los modelos. Siempre podemos ir jugando con el Decimate hasta ajustarlo para que no se rompan demasiado, pero que reduzca bastante bien la geometría de nuestros modelos, como puede ser este caso. Aplicaríamos el Decimate y ya tendríamos, bueno, pues una escena relativamente optimizada, aunque por supuesto podría optimizarse mejor, tal y como veremos ahora con el próximo truco de optimización. Vamos a ver también cómo llevar a cabo una retopología y una reproyección de texturas de un modelo de altos polígonos a un modelo de bajos polígonos, de high poly a low poly, es una de las herramientas fundamentales para optimizar piezas y, por ende, para optimizar también grandes escenas donde van a estar estas piezas. Obviamente esta técnica es avanzada, es compleja. Nosotros en nuestra plataforma de Core Formación tenemos un curso dedicado exclusivamente a optimización de modelos fotogramétricos, por ejemplo, aunque también las técnicas que allí vemos se pueden aplicar a cualquier otro tipo de modelo high poly, de altos polígonos, y os dejaré en la descripción del vídeo el link al curso. Como digo, la optimización de piezas de manera cuidada y profesional, la retopología y la reproyección de texturas es fundamental. Aquí veis cómo tenemos un modelo texturizado, pero cuya malla, como veis, son estos polígonos cuadrangulares. Es una malla relativamente reducida, de hecho el acabado real es este, pero con el mapa de normales, por ejemplo, coge este resultado tan bueno porque toma el relieve, gracias al mapa de normales, del modelo high poly. Vale, esto no os preocupéis, es bastante complicado, pero solo para que de manera teórica lo tengáis en cuenta de que es una de las herramientas fundamentales para optimizar nuestra escena. En ese sentido, aquí tenéis una comparativa. Por ejemplo,
podemos ver cómo el modelo High Poly de altos polígonos tenía 300.000 polígonos y gracias a una buena retopología nos encontramos con 14.000 polígonos, ¿vale? O sea que bueno, para que veáis un poco la diferencia. Y el acabado será idéntico porque utilizaremos todos estos mapas de texturas. Ambient Occlusion, Roughness, Normal, Base Color, que dan lugar al renderizado final. Obviamente la creación y la optimización de un modelo como puede ser este, pues lleva su tiempo, es algo más complejo, pero ya digo, apuntadlo porque es uno de los trucos más importantes para optimizar nuestras escenas. Una herramienta fantástica que nos va a permitir continuar nuestro proceso de optimización de una escena y que os recomiendo hacer cada cierto tiempo, utilizar cada cierto tiempo, es el add-on Material Utilities. Es un add-on que Blender trae integrado por defecto, que lo podéis encontrar en Edit, Preferences, y aquí podéis buscar Material Utilities y lo activáis, ¿vale? Una vez lo tenéis activado, con él vais a poder eliminar los materiales duplicados, ¿vale? Que también a su vez tienen texturas duplicadas y que están sobrecargando mucho una escena inmensa, como puede ser esta, que nos muestra un momento de la construcción de la Basílica Constantiniana de San Pedro del Vaticano en Roma, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, aquí podéis ver cómo los materiales tienen duplicidades, ¿vale? Cuando pulsamos aquí, veis que tenemos ropa mujer 1, ropa mujer 1.001, y ocurre con muchas, ¿vale? Tenemos romano LP ropa 1001, 002, 003. ¿Esto por qué es? Porque hemos importado varios modelos que tenían los mismos materiales y lo que hace es que no comparten entre sí materiales, sino que lo que están haciendo es añadir un material nuevo idéntico, pero que al final es información extra que Blender trata como si fuera un material nuevo diferente, por lo que sobrecarga mucho nuestra escena, el archivo va a pesar mucho más y el renderizado va a ser más lento. Entonces, ¿cómo podemos limpiar esto? Pues muy sencillo. Una vez hemos activado el add-on, seleccionamos todo con la tecla A o los objetos que queramos limpiar, pulsamos a Shift Q, ¿vale? Shift Q, y nos saldrá esta pestañita de Material Utilities que tiene muchas utilidades interesantes, pero lo que nos interesa a nosotros es ir a Specials y pulsar en Merge Base Names. Merge Base Names, mezclar nombres base. Hacemos clic, podemos elegir el nombre que queremos limpiar o, mejor aún, pulsar en Auto Rename Replace, pulsamos en OK y lo que va a hacer automáticamente es que me va a limpiar todos aquellos materiales duplicados que teníamos en la escena. Puede tardar un poquito, sobre todo si estamos en vista material. Otra recomendación importante que meto por aquí: si queréis que todo funcione mejor, trabajad siempre en vista solid, ¿vale? Y de vez en cuando ponéis vista material si queréis para revisar alguna cosa, pero luego volved a solid para trabajar, porque todo irá más rápido. Bien, ya lo ha realizado, al final no ha tardado tanto y podemos ver qué es lo que ha conseguido. Si os dais cuenta, si pulsamos por aquí, nos ha dejado únicamente un material de cada uno de nuestros objetos y luego hay algunos que nos han dejado con un numerito, cuidado que no lo estáis viendo porque está mi cara delante, veis que hay algunos que pone 0, 0, 0, esos son materiales duplicados que ya no están siendo utilizados, ¿vale? Y que podemos limpiar tranquilamente. Entonces pulsaremos en File, Clean Up, Recursive Unus Data Blocks, que ya conocéis esta manera de limpiar, y veis que vamos a limpiar 393 imágenes y 109 materiales. Veis que es una maravilla la limpieza que vamos a hacer, ¿no? Le pulsamos y ya nos limpiará esto y nos reducirá muchísimo el peso de nuestra escena y el trabajo con ella irá mucho mejor también. Así que muy interesante esta herramienta para limpiar los materiales y texturas de nuestras escenas. De verdad
que os la recomiendo mucho. Luego hay otra técnica de optimización que es fundamental, que es la herramienta Simplify. Bien, vamos a ver en qué consiste. Aquí en la pestañita de Render, ¿vale? Si bajáis hacia abajo, os encontraréis la pestañita de Simplify si estáis trabajando con Cycles, ¿vale? Con Blender Cycles. La pestañita Simplify la podemos activar y, como veis, tiene dos partes. Una dedicada al viewport y otra dedicada al renderizado final. La de viewport va a funcionar cuando activemos la vista previa de renderizado, mientras que la de render va a funcionar cuando hagamos el renderizado final. Así pues, nosotros tenemos esta imagen que si la queremos, o esta escena que si la queremos previsualizar en renderizado, pues es probable que si es una escena muy grande, como es esta del castillo de Montsoriu, nos vaya muy lento el ordenador y el software Blender. Entonces, activando Simplify, podemos controlar las máximas subdivisiones que va a tener la escena. Por ejemplo, 1 o 0 incluso, para que no haya más subdivisiones que estas. Podemos calcular las partículas que queremos que aparezcan en porcentaje en nuestra escena, en la previsualización. Y podemos poner un límite a la textura, ¿vale? Por ejemplo, 1024, y no se van a renderizar en la previsualización texturas mayores de 1024. O por ejemplo 128, ¿sabes? Algo tan pequeño como 128. Si yo activo el render, vais a ver cómo, gracias a que tenemos activado el Simplify, no va a tardar demasiado en renderizarse en vista previa una escena compleja como esta. Pero claro, también las texturas, como veis, pierden calidad, pierden resolución. Pero no pasa nada, porque a lo mejor yo solo quiero controlar pues cómo la luz está golpeando a la escena. Vale, pues con eso no me hace falta tener texturas muy grandes. ¿Que veo que mi ordenador aguanta texturas más grandes? Vamos a poner, por ejemplo, 1024, y al pulsar en 1024 se va a recargar el render con las imágenes solo hasta 1024 de resolución. ¿Vale? Veis que ya tienen más calidad, va un pelín más lento ya, pero todavía es manejable. ¿Vale? Y esto mismo lo podéis hacer para el renderizado final. En este caso, en los renderizados finales normalmente nos va a interesar tener la máxima resolución de texturas, modelos subdivididos, etc. Pero también puede ser que no nos interese, ¿no? Puede ser que sean escenas tan grandes que realmente reducir algunas texturas no se note prácticamente. Así que limitar en render el Simplify, por ejemplo, a una subdivisión o dos subdivisiones, a veces puede venir fantástico, sobre todo para el renderizado de animaciones. Porque las animaciones ya sabéis que van a tardar, si no mucho, en renderizarse. O, por ejemplo, poner un límite de texturas en 2048, ¿vale? O en 4096. Un poquito más alto si queréis que la vista de previsualización, pero lo suficientemente reducido para que el renderizado salga correctamente. ¿Vale? Incluso si tenéis un ordenador limitado y veis que un renderizado se está costando muchísimo sacarlo, siempre podéis jugar con esta herramienta de Simplify para bajar un poco o poner un tope más bien a el tamaño de texturas o a las geometrías y de ese modo sacar renderizados con mayor facilidad, ¿vale? Así que bueno, esta herramienta también me parece fundamental y yo la uso continuamente. Aquí tenéis una reconstrucción de un poblado talayótico en el que estamos trabajando y que tiene una particularidad, y es que prácticamente todos los modelos que tenemos en la escena están texturizados directamente dentro de Blender y comparten entre sí materiales. Aquí está la importancia de esta técnica de optimización, en que comparten materiales entre sí. Es decir, nosotros si por ejemplo trabajamos las texturas en softwares externos como puede ser Substance Painter, allí tenemos que cargar un modelo y el texturizado que obtenemos es único para ese modelo. Es un texturizado para ese modelo. En cambio, cuando trabajamos en Blender podemos trabajar con materiales que sean aptos para muchos modelos, ¿vale? De ese modo, yo aquí, por ejemplo, estoy trabajando con un material para los muros que comparte este objeto, pero también lo comparte este otro, también este otro, este otro, este otro, y de ese modo ahorro muchísimo en materiales, ¿vale? Estoy ahorrando en materiales. Esto lo hago porque, bueno, pues son materiales directamente
configurados aquí, que tienen sus técnicas también de añadido procedural, por ejemplo, de suciedad. Vamos a abrir, por ejemplo, un material para que lo veáis. Me está combinando, el material en Blender me combina distintos materiales PBR, ¿vale? Aquí tenéis un material PBR de barro, otro material PBR de barro diferente, distintas mezclas de barro, otro material de barro y luego otro que tiene en este caso cracks, o sea, bueno, pues esta muestra desconchones, etcétera, y roturas. Bien, entonces, de un modo un poco avanzado, estoy combinando todos estos materiales, pero no dependen directamente de los mapeados UV, de un mapeado UV en concreto, sino que es un material de Blender que se puede adaptar a cualquier objeto al que se lo ponga. Y de ese modo, al compartir en mi escena muchos objetos el mismo material, por ejemplo el de las rocas, el material de las rocas, también tengo 2 o 3 materiales de rocas diferentes según las rocas que yo quiera, pero este material es compartido por estas rocas, pero también es compartido a lo mejor pues por estas de este otro talayot, etcétera. Es decir, así ahorramos en el número de materiales que tenemos dentro de nuestra escena. Y este ahorro es lo que nos va a hacer que todo vaya más fluido, funcione mejor, el renderizado vaya más rápido, etc. Y ya que estamos en esta escena, quería también hablaros de cómo hay add-ons que también nos van a ayudar a optimizar nuestros procesos de trabajo. Es el caso de GeoScater. GeoScater es un add-on que podéis encontrar en la Blender Store, en Blender Market, y como veis nos va a ayudar a hacer la dispersión de vegetación sobre nuestro terreno. En este caso tengo todos estos elementos vegetales, pero los veis un pelín raros, ¿no? Y es que lo que estáis viendo son proxies. Lo que estáis viendo son objetos de muy bajos polígonos que están sustituyendo a la vegetación real, ¿vale? Es decir, si yo entro en las opciones del add-on, ¿vale? Por ejemplo, tengo aquí seleccionado los pinos, ¿vale? Aquí abajo en Display puedo activar que se me muestre como un proxy. Si lo desactivo, veis que se me muestran los árboles tal cual son en su modelo 3D con todos los polígonos, y si lo activo se me muestra el proxy, agilizando muchísimo el trabajo con nuestra escena. La ventaja es que cuando yo me pongo en vista de renderizado y hago un renderizado previo desde esta vista, lo que se me va a renderizar no son los proxies, sino que me van a aparecer los modelos de alto detalle, ¿vale? ¿Veis cómo me aparecen los modelos de vegetación de alto detalle en vez de los proxies? Y por lo tanto puedo tener una idea clara de lo que está saliendo en mi imagen. Así que ya digo, GeoScater, un add-on que recomiendo muchísimo porque agiliza muchísimo el trabajo y tiene unas herramientas fascinantes también de optimización. Otro recurso que resulta fundamental a la hora de trabajar en Blender con escenas optimizadas es el uso de instancias. Vamos a verlo con este capitel. Cuando nosotros tenemos este capitel, veis que bueno, la geometría no es muy compleja, pero tenemos un Subdivision Surface activado. Entonces, bueno, tiene en total 30.000 caras, ¿vale? 30.000 caras. De hecho, vamos a activar aquí las estadísticas de la escena. 30.000 caras. Si yo duplico este objeto, ¿vale? Lo puedo duplicar con Shift D, ¿vale? Con Shift D lo duplico, botón derecho y lo desplazo para acá. Voy a duplicarlo varias veces, lo duplico por aquí, ¿vale? Veis que cada vez que lo estoy duplicando con Shift D, ¿vale? Me está creando uno nuevo. Y por lo tanto, veis que tengo aquí ya, pues bueno, 128.000 vértices. ¿Vale? Tengo 128.000 vértices en toda mi escena. Son unos cuantos. Digamos que son unos cuantos, ¿vale? Si seguimos duplicando esto, nos vamos a encontrar con que la escena va a reventar, va a tener muchísima geometría y eso va a hacer que se ralentice mucho, ¿vale? Entonces, ¿cuál es una forma de crear instancias?
Si yo pulso en Alt D, lo que estoy creando, en vez de Shift D, ¿vale? Alt D, ¿vale? Me estoy creando un modelo, ¿vale? Que, si os dais cuenta, me está sumando geometría, ¿vale? Me la está sumando por la subdivisión, seguramente, ¿vale? Vamos a eliminar la subdivisión en los diferentes modelos y vais a ver cómo aquí tengo, vamos a eliminarlo, vamos a dejarlo sin subdivisión. ¿Veis que sin el Subdivision Surface tenemos 8000 vértices? Si lo duplico con Alt D, estos 8000 vértices no se multiplican, ¿vale? Veis que seguimos teniendo los 8000 vértices porque estamos haciendo unas instancias o pseudo instancias, ¿vale? Pero en caso de que yo añada un Subdivision Surface a cada uno de estos modelos, ¿vale? El modificador de Subdivision Surface, que lo que hace es subdividir la geometría, veis cómo ya vamos por 72.000 caras. Vamos a poner otro, ya vamos por 104.000 caras. Vamos a poner otro y ya vamos por 128.000 caras. Bueno, es decir, la base no me suma en vértices, pero si le añado modificadores, sí. ¿Vale? Entonces, hay una forma mejor de instanciar, vamos, mejor, más óptima todavía, de instanciar los modelos, que es crear instancias de colecciones. Entonces, nosotros tenemos esta colección aquí a la derecha, la voy a llamar Capitel, ¿vale? Que tiene este objeto dentro. Bien, lo que voy a hacer es pulsar encima de Capitel, botón derecho, Instance to Exit, ¿vale? Y automáticamente veis que me ha salido un empty, se llama, que es esta cruceta, que es la cruceta base de nuestro modelo instanciado. Pero yo no puedo ya entrar en modo edición ni puedo hacer nada con este modelo, ¿vale? Si hago, aquí puedo ya duplicarlo normalmente, con Shift D lo puedo duplicar, porque estoy solo duplicando el empty, solo estoy duplicando el empty al que está asociado este elemento. Y si os dais cuenta, tenemos 32.000 caras, porque solo nos está contando los vértices del modelo original, ¿vale? Es decir, no hay un modificador porque estos modelos, un empty, no puede tener modificador. Entonces es un modelo instanciado al que tampoco puedo editar, pero si yo me voy al Capitel original, que está en esta carpeta, sí que puedo entrar en modo edición y todas las ediciones que haga me van a afectar al modelo original, ¿vale? Eso también ocurre si hacemos Alt D para hacer la instancia, pero ya digo, es mejor crear estas colecciones, ¿vale? Si queremos mantener la escena todavía mucho más optimizada. Estas colecciones instanciadas, las Instance Collections, vienen muy bien, ¿vale? Además, lo bueno que tiene, obviamente si yo muevo el modelo original, se me van a mover los otros, por eso el modelo original normalmente hay que dejarle oculto aquí en esta zona, pero oculto, y lo que vamos a poder mover va a ser estos otros donde queramos, ¿vale? Incluso si todo lo que yo haga en el modelo original me va a aparecer en los otros. Si lo subo hacia arriba, si me añado, por ejemplo, aquí un cubo, vamos a ver, perdón, un cubo no, vamos a añadir un cilindro, ¿vale? Veis que si añado un cilindro, como si fuera el fuste de la columna, ¿vale? Si añado un cilindro dentro de la colección Capitel, me va a aparecer en mis objetos instanciados, ¿vale? Aquí lo tenéis y no vamos a poderlo editar individualmente, ¿vale? Son objetos que no se pueden editar. Si queréis editarlos, los podréis editar en el original, ¿vale? Lo bueno es que si tenéis a mano las instancias del original, ¿vale? Como es esta de aquí, que la tenemos a mano, de hecho podemos crear una nueva colección que sea base instancias, ¿vale? Ponemos, base instancias, llevamos el Capitel aquí, ¿vale? Ya tenemos nuestra colección de base instancias y simplemente estas otras las podemos colocar donde nosotros queramos. Las vamos a poder rotar, las vamos a poder escalar sin problema, ¿vale? Y no nos van a pesar casi nada, ¿vale? Es decir, yo puedo coger y repetir este objeto muchísimas veces y casi no va a pesar nada. Ahora bien, una cosa, veis que aquí no puedo poner modificadores.
Entonces, por ejemplo, no puedo ponerle un array para repetir el objeto muchas veces. ¿Cómo haría para darle un array? Muy sencillo. Vamos a crear un plano que lo voy a llamar, vamos a quitarlo aquí, no lo quiero en base instancias, lo queremos fuera. Un plano que lo voy a llamar manejador o control columna, mejor. Control columna, ¿vale? Lo llamo control columna. Voy a seleccionarme la instancia y con Shift selecciono el plano, Control P, Object Keep Transform, ¿vale? Lo emparentamos al control columna. Y ahora nos vamos a venir aquí a las opciones de Object, bajamos a Instancing, activamos Faces y desactivamos Render y Viewport, ¿vale? Porque no queremos que se vea nada en Render ni en Viewport. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser seleccionando el control columna, que lo tendremos solo aquí en este punto, seleccionando control columna, lo que puedo hacer es añadir aquí un array, ¿vale? Y aquí ya sí le puedo poner todos los arrays que yo quiera, hasta repetir las columnas todas las veces que quiera, ¿vale? Y veis cómo va muy rápido, aunque tengamos 40 columnas, pero si veis solo tenemos los mismos vértices 32.000 que teníamos antes, ¿vale? Así que la verdad es que es fantástico. Si activamos el render, veis cómo también va a ir relativamente rápido. Vamos a ocultar la base instancias para que no se nos superponga, ¿vale? Y aquí realmente no sé muy bien. Vale, tenemos que ocultar también, ¿vale? Tenemos que ocultar la base, ¿vale? Porque estamos haciendo un array. Entonces tenemos que ocultar la base para que no se nos superponga así, ¿vale? Y bueno, pues como veis, tenemos estos objetos que además son objetos que son diferentes entre sí. No son el mismo objeto. ¿Qué quiere decir esto? Pues mirad que si nosotros cogemos y nos vamos aquí al Shader Editor, ¿vale? Voy a seleccionar en base instancias, me voy a seleccionar el cilindro, por ejemplo, y voy a añadirle un nuevo material. Nuevo material al cilindro, ¿vale? Y en Base Color le voy a añadir un Object Info y le voy a poner Random, ¿vale? Veis cómo aleatoriamente nos está poniendo cada objeto, cada instancia de un color gris aleatorio, ¿vale? Esto quiere decir que podemos jugar con el random todo lo que queramos y meter modificaciones a nuestras instancias de forma automática. Porque serán diferentes entre sí y pueden tener variaciones de color, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, para que veáis un poco cómo el trabajo con instancias puede ser tremendamente interesante para conseguir, bueno, pues trabajar en escenas con muchos modelos y trabajar de forma fluida. Y para acabar, vamos a ver una serie de trucos que nos van a permitir mejorar nuestro renderizado. Y me refiero no solo mejorar en calidad visual, sino sobre todo mejorar en cuanto al tiempo de renderizado, optimizar el renderizado sin perder gran calidad visual. Bueno, como ya habíamos hablado, por supuesto, Simplify, que ya lo hemos mencionado, lo tengo aquí activo. Y bueno, para que veáis un poco en qué consiste esta gran escena, se trata del renderizado de una ciudad, de la ciudad romana de Belorado. Y bueno, pues como veis es una escena que tiene muchas viviendas, tiene también un gran terreno, tiene vegetación, cultivos, etc. Y toda esta escena, para renderizarse a amplia resolución, pues bueno, puede requerir configurar correctamente algunos de los parámetros de nuestro archivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, muy recomendable que para que la previsualización del render, como ha ocurrido ahora, se centre únicamente en lo que se ve en la cámara, activéis aquí, en las opciones de Output, activéis Render Region, ¿vale? Si lo activáis por defecto, veréis cómo os aparece una línea de puntos roja y hace que únicamente se renderice la parte interior en la previsualización, lo que va a hacer que todo vaya mucho más rápido. Bien, además, cuando nos vamos a la pestañita de render, veis que aquí tenemos los distintos samples.
yo os recomiendo que en el sample de renderizado, en los samples, pongáis algo bajito, ¿vale? Incluso esta escena, por ejemplo, yo la renderizo con 30 samples, ¿vale? Son poquísimos, pero dan lugar a un muy buen resultado gracias a la herramienta de Denoise, ¿vale? La herramienta de Denoise nos va a permitir eliminar el ruido de nuestra escena de manera muy sencilla, aunque solo pongamos 30 samples, y el resultado de renderizado va a ser bueno. Ahora bien, es verdad que puede que... bueno, voy a retirar la cámara porque a lo mejor no estabais viendo con mi rostro delante. Como digo esto, estamos hablando de el Denoise, poner aquí 30 samples como mucho. Es decir, en render 30 samples y activar el Denoise. Y como hemos dicho antes, en output activar render rayo. Bien, vale. Ahora bien, si trabajamos con animaciones, sí que a lo mejor tenemos que subir un poco los samples para que no tengamos flickering, ¿vale? Aunque también podemos corregir el flickering, es decir, un ruido que se genera en las animaciones con pocos samples y denoise, ¿vale? Pero podemos también mejorar un poco la velocidad de renderizado activando en esta parte inferior, en Performance, vamos a ver dónde estamos, Performance, vamos a activar Persistent Data. Persistent Data lo que va a hacer es que con cada renderizado que haga seguido de unos frames, no va a tener que cargar de nuevo todas las imágenes, recargar todas las imágenes, sino que coge la información de la imagen renderizada anteriormente. La información de todas las texturas, de todos los modelos, etcétera, sobre todo de texturas y materiales, ¿vale? Conserva toda esa información para el renderizado del siguiente frame y por lo tanto el resultado va a ir mucho más rápido, va a ser un resultado mucho más rápido, ¿vale? Así que eso es muy interesante utilizarlo, el Persistent Data, ¿vale? Luego, por supuesto, también, si queremos un renderizado más rápido de una animación o de un render de cualquier escena, bajarle la resolución. Podéis ponerlo, aquí por ejemplo tengo 1920 por 1260 en este caso, al 100%, pero podéis ponerlo al 50%, por ejemplo, o menos. Obviamente a menor resolución, menor calidad final de la imagen también. Así que tenéis que tener cuidado aquí y baremar un poquito lo que queréis conseguir. Y además de todo lo que ya hemos comentado previamente, que bueno, ha sido un vídeo yo creo un poquito largo, pero desde luego creo que muy interesante. Además de todo lo que hemos ido comentando, quiero recordaros que cuantas menos luces, menos puntos de luz tengamos en una escena, pero también cuanto más clara sea esa escena, más iluminada esté, más rápido se va a hacer un renderizado y menos le va a costar a un PC llevarlo a cabo. Entonces, ya sabéis, haced una escena que tenga poquitos puntos de luz, la luz del sol es muy agradecida, por ejemplo, y además que sea relativamente iluminada. Si es una escena que es de día, que está bastante iluminada, obviamente teniendo en cuenta que tenga calidad visual, calidad gráfica, que tenga gusto estético, pero si es una escena muy iluminada, vamos a ver cómo va a funcionar realmente bien y rápido el renderizado. En cambio, si es una escena oscura, nocturna, y si además metemos muchos puntos de luz, obviamente va a tardar mucho más porque tiene que calcular muchos más rebotes. Así que bueno, yo creo que con estos 10 trucos, estos 10 consejos de optimización que hemos visto en este vídeo, vais a poder conseguir escenas con las que trabajar mejor, más cómodamente, renderizados que salgan más rápido y que mantengan la calidad gráfica y, en definitiva, una mejor experiencia con grandes escenas en Blender. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, podéis dejar vuestras impresiones y comentarios en la zona inferior del mismo y por favor compartidlo, difundirlo y disfrutarlo. Un saludo.